viento para ir de norte a sur. Después hicieron canales para ir de este a oeste y viceversa. Los ingenieros egipcios fueron grandes constructores de canales de kilómetros y kilómetros de recorrido. Se usaban para transportar todo tipo de cosas, desde personas hasta grano, alimentos o piedras. Casi 2000 años antes de que los romanos levantaran sus primeras cabañas de adobe, los faraones estaban construyendo a una escala sin precedentes. Y por primera vez en la historia, la tecnología empezaba a revolucionar no solo el modo de vivir de la gente, sino el de morir. En ningún otro lugar quedó mejor plasmado el ingenio que en sus espléndidas tumbas reales. El concepto de la otra vida del antiguo egipcio es muy diferente al de cristianos o judíos. Es mucho más palpable. La muerte nos necesita. Su supervivencia es importante para el funcionamiento adecuado de las cosas. Las tumbas son casas subterráneas porque en la muerte también se vive. Es el hogar para después de la muerte. Al principio, las tumbas de los faraones eran sencillas construcciones de adobe llamadas mastabas. Las mastabas constaban de dos elementos principales: una superestructura rectangular sobre el suelo que podía ser visitada por sacerdotes y seres queridos, y una infraestructura de cámaras selladas excavada en el lecho de roca. Estas cámaras albergaban el sarcófago del rey y todos los servicios que necesitaría para la eternidad. Tenían baños y pilas, lugares donde lavarse las manos. Tenían claro que iban a vivir en las zonas subterráneas de la tumba. Las tumbas reales empezaron a ser más sofisticadas y los faraones mandaron construir santuarios separados donde los sacerdotes pudieran adorar a sus espíritus. Este fue el primer paso en la evolución de las tumbas reales desde las sencillas mastabas hasta llegar a los colosales complejos que dominan en la actualidad el desierto occidental de Egipto, las pirámides. Se dice que construyeron más de 100. 80 siguen en pie y contienen suficiente piedra y argamasa para construir un muro de 3 metros de alto por 1,5 de ancho desde Nueva York hasta Los Ángeles. El enorme volumen de piedra que se extrajo de las canteras por todo Egipto y que se trasladó al lugar de la construcción, unido a la organización que debió requerir, es algo que nos resulta inconcebible. Hoy, las pirámides siguen siendo la principal atracción del mundo antiguo, pero no fueron un éxito repentino. Se necesitaron 6 faraones, 4 generaciones de constructores y numerosos desastres para alcanzar unas proporciones tan perfectas. Los constructores de las pirámides comenzaron su búsqueda de la perfección arquitectónica en un lugar llamado Saqqara. En el año 2667 a.C., un joven y emprendedor faraón llamado Zoser ascendió al trono y encargó la primera gran construcción en piedra del mundo. El proyecto de su tumba confirmaría el prestigio de Egipto como la civilización más avanzada del mundo y llevaría a su arquitecto, Imhotep, al panteón de los dioses. En 2667 a.C. En Egipto es coronado un nuevo rey, Zoser, el segundo gobernante del Imperio Antiguo. Zoser tendría fama de monarca sabio y pío. Incluso 2000 años después de su muerte, seguiría siendo el modelo a imitar por otros faraones. Durante su reinado fue tan popular que dejó de ser un mero mortal en la mente de sus súbditos y se convirtió en el primer faraón en ser deificado. Fue adorado después en la dinastía 19 como el abridor de piedras, lo que es muy significativo. Relacionaron a Zoser con el descubrimiento de la piedra. Uno de los primeros actos de Zoser al subir al poder fue preparar su última morada. Encargó la construcción de su complejo funerario
el lugar de descanso eterno que tendría un papel vital en su vida eterna. Era una idea tradicional. Los reyes de Egipto llevaban siglos construyendo espléndidas tumbas, pero esta vez el resultado sería revolucionario. Aparte de por su tamaño sin precedentes, la tumba de Djoser se diferenciaría de la de sus predecesores en una cosa fundamental. No sería de ladrillos de adobe como las anteriores, sino de piedra. El resto del mundo, las Américas y Europa, no habían llegado aún ni a apilar unas cuantas rocas. Hubo actividad en Mesopotamia, donde se conserva mucha arquitectura de adobe, pero Egipto parece ser el único país que usó piedra en aquella época. Para construir su tumba soñada, Djoser contó con su mano derecha, un arquitecto de orígenes humildes llamado Imhotep. Imhotep no solo fue el arquitecto jefe del faraón, también fue administrador, sumo sacerdote y visir, un papel equivalente al de primer ministro. Pero sería su innovador trabajo en el complejo funerario del faraón lo que le procuraría gloria inmortal. Incluso los romanos, grandes ingenieros por derecho propio, lo venerarían un día en su altar. Pero la revolución arquitectónica de Imhotep, que culminaría con la construcción de la primera pirámide del mundo, no surgió de forma repentina. Al principio se dispuso simplemente a construir la mastaba más grande y majestuosa de Egipto. Lo primero era elegir el lugar de enterramiento del faraón. Elegir el emplazamiento de una tumba era un asunto muy complicado. El sol sale por el este y se pone por el oeste. Y si el faraón iba a ser como el dios sol, debería ser enterrado en el oeste. Las tumbas deberían dar al este. Así los muertos verían el sol naciente con la promesa de la resurrección. Djoser eligió Saqqara, un cementerio sagrado que databa de la era del faraón Menes. Estaba situado en la orilla occidental del Nilo, junto a la capital de Menfis. Una vez elegido el lugar, la siguiente tarea consistiría en reunir la mano de obra. Para construir su puerta a la otra vida, el faraón dependería del sudor de sus súbditos. Cuando se piensa en los esclavos, recordamos lo que ocurrió en Estados Unidos antes de la Guerra Civil. Y Egipto no tenía ese tipo de esclavos. Pero la idea de que egipcios de a pie fueran a trabajar a la Gran Pirámide por devoción no deja de ser una exageración. Los obreros eran recompensados con comida, cerveza, ropa y descuentos en los impuestos. Estaban organizados en cuadrillas de unos 20 hombres. En total, se reclutaron 500 cuadrillas con un total de unos 10.000 hombres para la construcción del complejo funerario. Además, se llamó a miles de mujeres para que mantuvieran a los hombres bien vestidos y alimentados. Lo más importante a la hora de levantar una pirámide no es solo la técnica constructiva, sino también la administración. ¿Cómo organizar a más de 10.000 obreros? Vivían en barracones, 55 hombres en cada uno. Iban a extraer piedra en las canteras. Después tenían un día libre en el que iban a cazar o a pescar en el Nilo. Con mano de obra suficiente, Imhotep decidió construir el primer conjunto monumental de piedra del mundo. Pero antes de empezar a levantar, tenía que trabajar hacia abajo. Empezó excavando un pozo funerario vertical de 7 metros de ancho por casi 30 de profundidad, para albergar el sarcófago del faraón. A continuación, los obreros excavaron un segundo pozo para poder bajar el cuerpo. Junto a la cámara funeraria habría una serie de salas subterráneas que servirían de palacio en la otra vida. A unos 300 metros al sur, se vació una segunda tumba en el lecho de piedra. Como muchos faraones antes y después que él, Djoser tendría 2 tumbas. Cada una serviría para un fin espiritual esencial. En la más septentrional, su cuerpo momificado descansaría en paz. En la meridional se colocarían sus órganos internos embalsamados y sellados en canopes.